se llama ad hominem. ¿Alguien vino la última vez que yo le dije este nombre latín así enredado, ad hominem? ¿Alguien vino? Ahora nadie vino, entonces ¿a quién le prediqué? Ad hominem, hermano, quiere decir al hombre. Ese es de latín, al hombre. ¿Y qué se trata esta? Esto fue lo que vimos la última vez. Ad con H, hominem, quiere decir al hombre. Es cuando en un argumento se empieza a atacar a la persona, al carácter de la persona, en lugar de al argumento que me está diciendo. Y un ejemplo que dijimos es que decimos, bueno, Felipe dice que Dios creó el universo, que no venimos de los simios ni de los changos, sino que Dios nos creó. Y la otra persona dice, ¿qué le crees a Felipe? Si mira, él cómo trata a sus hijos. Eso es, ¿qué te pasa? Pero fíjate lo que está diciendo Felipe. No tienes que atacarlo a él, independientemente de la moralidad de esa persona, tienes que responder a lo que está diciendo. ¿Cómo le vas a creer a él si él es un borracho? Y que tiene que ser un borracho. Escucha lo que está diciendo. No porque sea borracho, lo que dice es malo, es equivocado, ¿no? Entonces, ad hominem es cuando le empieza la gente a atacar el carácter o la moralidad. Y no, nosotros los cristianos debemos de saber corregir y decir, ok, espérate. Si es borracho, si es mujeriego o lo que sea, ¿qué piensas de lo que dice, de la declaración? Argumenta. Da tu punto de vista de lo que dice, porque que si es verdad, pues obviamente puede ser mentira, pero que si es verdad. Esto fue el argumento ad hominem, es una otra falacia de lógica más. Y la que vamos a ver el día de hoy se llama mala apelación a una autoridad. Otra falacia de lógica. Ahora, ¿qué es esto? Vean, esta falacia es lo opuesto a ad hominem. Ad hominem rechazan el argumento o la declaración porque hablan de la persona, del carácter de la persona. Y mala apelación es, dice, la falacia ad hominem niega una declaración en base a la persona que la hace. Pero la falacia, mala apelación a autoridad, la que vamos a ver hoy, y lo vamos a estar diciendo nada más M-A-A, mala apelación a la autoridad. Esta falacia endorsa o apoya la declaración en base a la persona que lo hace. Pongan atención. Pancho dice una declaración, venimos del gorila, pero Pancho tiene una maestría y un doctorado en biología. Oh, Pancho tiene doctorado, entonces, solo porque tiene un doctorado, yo creo que le está diciendo la verdad. Entonces, la mala apelación a una autoridad endorsa o apoya la declaración en base a la persona que lo está haciendo. Okay, vamos a hablar de algunos ejemplos. En esencia, la mala apelación a una autoridad es el argumento de que una declaración es verdad simplemente porque alguien más lo cree. Simplemente, vean qué argumento es eso. No hay ningún argumento racional, intelectual, pensar, usar el cerebro críticamente, nada más porque no, pero mi tío creía en que venimos de los simios. Entonces, si su tío lo creía, entonces es verdad, dice la gente, y es una falacia. Y nosotros hemos estado preparados para agarrar esos argumentos equivocados. La estructura básica del argumento es así: Memo cree X, por lo tanto X es verdad. Y ustedes llenen el blanco. Esta es una forma de argumentar, hermanos, de lógica. Memo cree X puede ser lo que tú quieras. Si están hablando de, por ejemplo, de declaración, la ciencia prueba que venimos del chango, eso puede ser X. Pero como dice Memo, o el pastor Roberto, o el pastor Pancho, el pastor Pedro, dice tal cosa, entonces tal cosa es verdad. Y no, eso es una falacia. Frecuentemente la persona a quien se hace la apelación es considerada altamente respetada por una u otra razón. Lo dice él. ¿Y quién es él? Él, mira, él ha escrito libros,
es un grandísimo teólogo o tiene doctorado en química nuclear, tiene doctorado en matemáticas, tiene doctorado en esto, tiene doctorado en qué sé yo. Generalmente se apela a eso, y porque él lo dice, entonces tiene que ser verdad. Esa es una falacia de lógica, es un error en la lógica, en el argumento. Pero la veracidad de la declaración o el argumento no es necesariamente relevante a la popularidad de la persona que lo hace. ¿Y qué con que tenga un doctorado? ¿Y qué con que tenga 5 maestrías? ¿Y qué con que tenga más grados que un termómetro? ¿Y qué? El punto es lo que está diciendo, cómo lo sostienes. Ejemplos, vean, ahí está un ejemplo. El doctor José tiene un doctorado en biología y él cree en la evolución. Y los cristianos dirán, sí, entonces ha de ser verdad, porque tiene un doctorado en biología. ¿Qué cosa le podemos decir nosotros a esa persona? Pero eso tiene doble filo, porque vean, también se puede decir, bueno, pero el doctor Pedro tiene un doctorado en biología y él cree en el creacionismo bíblico. ¿Se dan cuenta? ¿Qué argumento es si alguien te dice, bueno, el doctor José tiene un doctorado en biología y él cree en la evolución? Pues tú dile, bueno, yo conozco al doctor Pancho y él también tiene un doctorado en biología y él no cree en la evolución. Y ya se eliminan los dos argumentos. Sin embargo, la gente que no ha, hermanos, entendido esto de la falacia de la lógica, usa muchas veces esta falacia. Y a nosotros los cristianos nos intimidamos y ya nos quedamos espantados, ya no sabemos qué decir, nada más porque nos citaron a un cabezón que tiene doctorado en quién sabe qué. ¿Y qué tiene que tenga doctorado? Además, el doctor José también puede creer en Superman o en King Kong. Y no por eso es verdad. ¿Entienden el punto? ¿Entienden, hermano? Obviamente esto es caricatura, hermano, un chiste, hermano. ¿Y qué con que crea? Él también cree que en el Chapulín Colorado, en King Kong, y nada más porque lo cree él y tiene un doctorado en eso, ¿quiere decir que es verdad? No. Necesitamos aprender a razonar con la gente el día de hoy. Raúl tiene un doctorado en teología y él dice que está bien creer en la evolución y en la Biblia. Hermano, miren, ahorita que termine esto voy a compartir, espero que pueda compartir un poquito más de lo que es la cosmovisión. Este libro lo escribió el hermano Ken Ham del Museo de la Creación, el presidente y director del Museo de la Creación. Lo estoy leyendo, se llama Already Compromised, o Ya Comprometidos. Habla de, hicieron una agencia reconocida de research o de encuestas de aquí de Estados Unidos, entrevistó a 200 colegios y seminarios cristianos evangélicos aquí en los Estados Unidos, no públicos, no paganos, puro colegio y seminarios teológicos de los Estados Unidos, 200. Entre esos 200 habló esta agencia de investigación, habló con 312 personas de esas instituciones cristianas evangélicas. Entre estas 312 personas había los presidentes del seminario del colegio cristiano, los vicepresidentes, los directores del departamento de ciencia de los colegios cristianos y los meros del departamento de teología. Shocking. Es decir, hermanos, lo que se acaba de descubrir y el hermano Ken Ham y Greg Hall lo revelan aquí es para estremecerse para nosotros los cristianos evangélicos, porque muchos, la mayoría de colegios cristianos y seminarios cristianos realmente, hermanos, están comprometidos ya con la verdad. ¿Y saben cuál verdad? Sobre todo de Génesis del 1 al 11. La mayoría, hermanos, no creen en los días en la narración de Génesis capítulo 1, así como viene en la Biblia. De hecho, en colegios cristianos hay profesores que enseñan que la evolución es verdad.
en colegio cristiano. Y es una ironía porque vean, como dice nuestro hermano, los papás gastan sus ahorritos, aún ya se quedan sin su retiro, para mandar aquí en Estados Unidos a sus hijos, obviamente a un colegio cristiano, porque es cristiano. No lo quieren mandar a un seminario público, ¿por qué? Perdón, a un colegio público, porque ellos no son cristianos y van a enseñar evolución. Y no se dan cuenta, hermanos, estos pobrecitos papás que mandan a sus hijos al nido de los leones, a la boca del lobo, podemos decir, para que a sus hijos se les enseñe evolucionismo, o que pueden creer lo que tú quieras con respecto a Génesis y los orígenes, la creación. Muchos jóvenes llegan ahí a los colegios cristianos para dejar la fe que llevaban cuando entraron a colegios cristianos. Dígame si no es esto para temblar y lo horrible es de que esta generación de teólogos, la mayoría acepta las opiniones del hombre hablando de la evolución, las acepta, y esos teólogos cabezones son los que están escribiendo libros de teología y son los que los pastores del día de hoy están estudiando, y los pastores del día de hoy están repitiendo lo que esos profesores del seminario les enseñaron, que la Biblia no quiere decir lo que dice, así como está en Génesis los primeros capítulos. Ya están comprometidos, hermanos y hermanas. Entonces vean, hay gente cristiana y pastores están enseñando que tú puedes creer la palabra de Dios y también creer en la evolución. Como no aceptan la narración de Génesis capítulo 1 al 11, así como está escrita y como espero que todos ustedes la aceptan, así, literal, sencillamente, así como lo dice, estos profesores y teólogos están haciendo tesis de lo que quiere decir Génesis capítulo 1 al 11, hermano. Están inventando teorías, ¿saben para qué? Para acomodar millones de años en la narración de Génesis. Y entonces hay unos que dicen, oh, sí, tú puedes creer en Dios, en la Biblia, en su palabra, claro, y también puedes creer en la evolución al mismo tiempo. Nada de eso. No se puede sostener creer en la palabra de Dios a menos que la tuerzas. Y todos los pastores y teólogos y seminaristas que creen en los dos tuercen Génesis capítulo 1, que narra de la creación, cómo empezó todo el asunto aquí del universo y del mundo, hermano. Todos, sin excepción. ¿Saben por qué? Porque no pueden creer los dos si crees que la Biblia así es como está escrita, simple y sencillamente. Entonces vean, Raúl tiene un doctorado en teología y él dice que está bien creer en la evolución en la Biblia. ¿Y qué con que Raúl tenga un doctorado en teología? El punto es qué argumentos y qué dice la palabra de Dios, qué enseña. No nos debemos dejar intimidar nosotros los cristianos. Una vez más, también existen muchas personas que tienen doctorado en teología y que piensan totalmente opuesto que Raúl. Y la vez pasada, aquí en esta etapa, esta serie de respuestas, les di una lista de personas tras personas con puro doctorado en ingeniería termonuclear, en biología, en macrobiología y en matemáticas, que no creen en la evolución, que tienen títulos académicos, hermanos, de los que están aquí aplaudiendo. También hay gente que tiene esos títulos académicos y que no creen en la evolución, sino ¿saben qué es lo que creen? Que la Biblia, así como está, simple y sencillamente, es la verdad. Entonces esto se elimina también. Si alguien te dice, pero aquel tiene un doctorado, ¿tú qué le vas a responder? ¿Y eso qué? También hay otros que tienen un doctorado así como él y no creen lo que él dice, y ya se elimina. Está bien considerar lo que un teólogo dice acerca de la Biblia. O sea, no estoy diciendo, si es teólogo no lo escuchen. No, hermanos, eso yo hago mucho. Hay que leer libros.
Pero es mucho más importante considerar lo que la Biblia realmente declara. Ese es el problema que estamos viviendo el día de hoy. Y esto estoy hablando, vean, de acerca de la creación y de la evolución. Pero como pastor me he dado cuenta que los papás están cayendo en el mismo error respecto a ciertos temas espirituales y emocionales que vive la gente. Por ejemplo, ¿es bueno el aborto o no? ¿Es correcto o incorrecto? Bueno, pero aquel doctor tiene ese se fue a Alemania a estudiar el ADN y todo, y también tuvo una maestría, un doctorado, y él dice que no es malo abortar. ¿Entienden? Los papás no saben qué hacer. Y vienen los niños y le preguntan, papi, ¿y ser gay es bueno, papi? ¿Está bien? ¿Qué le van a decir a sus hijos? Bueno, pero aquel tiene un doctorado, tiene un PhD, quién sabe qué, y él dice que está bien ser gay. ¿Y qué le van a decir los papás? Entonces, vean, no es malo considerar a un teólogo qué cosa dice acerca de la Biblia, acerca de otros temas, pero es más importante que tú vayas a la Biblia, papá y mamá. Dice, mami, mi maestra me dijo que ella es lesbiana y vive con su esposa, o su esposa, no, pues no puede ser esposa, con su esposa, vive con su partner. ¿Está bien, mami? Cuando yo sea grande también puedo vivir con mi mujer, con mi esposa. Ahí te papá, ya no sabe qué hacer. Bueno, mi maestra dijo. Entonces el papá y la mamá tienen que estar firmes y por amor a sus hijos, por amor al alma de sus hijos, porque muchos hijos pueden ir al infierno, a la condenación eterna, si no se les habla la verdad, hermanos. Por amor a tu hijo necesitas decirle la verdad con respecto al homosexualismo y respecto al lesbianismo, respecto a Halloween y respecto al aborto y a cualquier otro tema que son papas calientes el día de hoy. Por amor a tus hijos, papá y mamá, prepárate, lee, pregunta, investiga, aprende y díselo a tu hijo con amor. Pero le tienes que decir la verdad, porque de eso puede depender su estado eterno. Si tú te callas o te incomoda o te da vergüenza hablar de temas así, tu hijo puede estar en dirección al infierno para siempre. Puede tomar la dirección equivocada en su vida y que le puede afectar toda la vida aquí mientras esté vivo en esta tierra, hermano. Si no se le dice que lo que es el homosexualismo, supongamos, por ejemplo, el lesbianismo, lo que Dios enseña, y que Cristo puede salvarla, puede liberarla, puede redimir a una persona así. Si no se le dice, esa persona puede entonces hacer cosas que lo van a arrastrar. Ustedes saben cuánto homosexual se quita la vida. Ustedes saben cuánta gente se quita la vida porque no soportan. Y cuando se les dice pues lo que la Biblia enseña, pero porque se lo han creído. ¿Y qué se han creído? Lo que la gente, lo que esos doctorados y esos sociólogos y psicólogos y psiquiatras están diciendo el día de hoy. Y los papás han hecho la decisión de cuestionar la palabra de Dios y aplaudir y casi worship. Mi psicólogo, mi psiquiatra, mi psicoterapeuta, lo que él diga, lo que ella diga, lo toma casi, hermano, como palabra de Dios. Y eso es asunto de cada papá y cada mamá. Es nuestra responsabilidad delante del Señor. Entonces, vean, no todas las apelaciones a la autoridad son mala apelación a la autoridad. O sea, la falacia que estamos viendo el día de hoy. No todas las apelaciones a la autoridad son malas. Dice, es legítimo considerar las opiniones de un experto en un tema particular. No todos tenemos el tiempo o la habilidad para verificar todas y cada una de las verdades que se han hecho, ¿cierto? Hay gente que esa es su área, estudian matemáticas, ok, pues si tú no sabes matemáticas, pero hay gente que tiene ese su área de conocimiento. Si es biología,
entiende de genética o biología, él sabe aquí, hoy, la ciencia observacional, el día de hoy, mis respetos, has hecho investigación y si lo puedes probar, pero eso no le da la autoridad a ningún cabezón que tenga su PhD, su maestría y todo eso. No le da la autoridad para hacer declaraciones acerca de lo que pasó en el origen del mundo. ¿Se dan cuenta cómo nos han embabucado a nosotros los creyentes? Porque nos citan la ciencia observacional, la de laboratorio, que dice, mira, hago esto y mira, este químico produce esto, mira, si pones esta bacteria y esta larva, produce eso. Pues claro, te creemos, porque lo estás viendo, lo estás estudiando, pero a ti, ¿quién te da autoridad para decir, por lo tanto, la evolución es verdadera y venimos de un gorila parado, de un simio desnudo? ¿Eso qué tiene que ver? Eso es otra ciencia, hermano. Y esa es ciencia del pasado, de orígenes. Y para que esa persona que hace el examen de laboratorio tenga autoridad, él tuvo que haber estado ahí. Y él no estuvo ahí. Y esa es una pregunta que le pueden hacer, ¿cierto? ¿Estuviste tú ahí? ¿Estuviste tú ahí cuando inició todo? ¿Estuviste tú cuando la larva y la bacteria le salieron patitas? ¿Tú lo viste? El pececito se le metió las patitas, le salieron patitas y se salió a caminar. ¿Y cómo fue cambiando en pájaro, en todo eso, en un dinosaurio, un elefante y después un gorila? Y después tú viste cuando cambió de gorila a ser humano. Tú no estuviste ahí, ¿qué autoridad tienes? ¿Y qué si te dicen, y tú estuviste ahí? ¿Qué le vamos a decir? ¿Ah? Decir, no, también está correcto, yo no estuve ahí, pero conozco a alguien que sí estuvo ahí. Yo conozco a alguien que estuvo ahí. Hermano, no te parezca, hermano, yo conozco a alguien que estuvo en el principio de la creación, lo conozco, Jesucristo, el Dios vivo y verdadero. Y Él dice que no eres un simio parado, un simio desnudo. Somos creación de Dios. Él estuvo ahí y yo lo conozco de una manera personal. Pero debemos saber cuándo una apelación a una autoridad es una falacia de mala apelación a la autoridad, o sea, lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, ¿cuándo es una apelación, mala apelación a la autoridad? Uno, apelar a un experto en un área que no es su área de experiencia. ¿Entiendes? Si no es su área de experiencia y está diciendo tal cosa, bueno, pues quién sabe si es verdad, esa no es tu área de experiencia. Pero si esa persona cita o dice el doctor fulano de tal o el estudio de la Universidad de Medicina del Estado de Illinois o de quién sabe qué, hicieron una investigación, entonces, aunque yo no tenga la experiencia, yo estoy citando y estoy diciendo, pero ellos sí tienen, esa es su área de experiencia. Por ejemplo, el doctor José, el ejemplo que vimos, puede tener un doctorado en biología y eso lo califica para decir algo acerca de cómo funcionan los organismos el día de hoy. Mis respetos para el doctor José. Yo no soy biólogo, ni voy para allá. Soy pastor, eso me llamó el Señor, entonces, pero yo puedo aprovechar, ya que el doctor José tiene el doctorado en biología, entonces yo puedo aprender de él. Pero su conocimiento de cómo funcionan los organismos el día de hoy no implica conocimiento de cómo llegaron las cosas a existir. ¿Estamos, hermanos? ¿Están siguiéndome? ¿Se dan cuenta que estamos pensando, hermano? En respuestas, usamos nuestro cerebrito más, creo que en toda los otros domingos. Entonces, el conocimiento en biología de esta persona no lo califica para hablar de los orígenes. ¿Por qué? Porque eso no es su área de experiencia. Ese no es experto en eso. Esto es una pregunta aparte. Número 2, cuando es una apelación, mala apelación a la autoridad, a una autoridad, no considerar la cosmovisión del experto y cómo esto podría afectar su interpretación de la información que está viendo, de los datos. La cosmovisión es lo que esa persona cree. ¿Cree en Dios o no cree en Dios? Y vamos a hablar un poquito más ahorita de cosmovisión.
Ya me estaba confundiendo hoy con la hora, hermanos, ¿ok? Ya iba a terminar ahorita desesperado como loco como la vez pasada. Ok, te faltan 2 minutos. Entonces, vean, debemos, cuando citemos una autoridad, pero ¿quién es él? ¿En qué cree? ¿Cree en Dios o no cree en Dios? Esa es su cosmovisión. Si no cree en Dios del doctor José y tiene maestría o doctorado en biología, etcétera, obviamente cuando interprete cosas que se va a inclinar a decir que no hay Dios y que eso prueba la evolución. Entonces eso es algo muy importante. Todos tenemos una cosmovisión. Tú tienes una cosmovisión. Yo tengo una cosmovisión. Todo el mundo tiene una cosmovisión. Vamos a hablar más acerca de eso. Cuando interpretamos evidencias científicas e históricas, usamos la filosofía, nuestra cosmovisión, para sacar conclusiones. Si yo creo en Dios y veo algo de investigación o una evidencia, la información, yo me voy a inclinar a decir esto prueba lo que la Biblia enseña. Y no hay nada de malo, pero es muy importante entender quién es esa persona a quien se está citando, si cree en Dios o no, cree en que Dios creó el universo o cree que venimos del gorila. Eso es muy importante saber. Si el doctor José cree en la evolución, significa que está predispuesto a interpretar la evidencia de una manera evolucionista, si eso es lo que él cree. 3. Cuando una apelación es MAA, tratar a un experto falible como si fuera infalible. Un experto es un simple ser humano. ¿Están de acuerdo conmigo? El experto, sí, claro, y tiene se le da respeto por su experiencia, expertise. Pero es un ser humano y es falible. Debemos tener en mente que aún los expertos no lo saben todo. Ellos pueden cometer errores aún en su propia rama de experiencia. Los expertos se equivocan. ¿Por qué? Porque todo ser humano es falible. ¿Saben lo que es falible? Falla, eso es el fallible, que puede fallar. Si el experto tiene el conocimiento de todas las cosas y nunca miente, ok, si hay un experto que su expertise, sus experiencias, todas las cosas, y ese experto nunca miente, jamás miente, entonces no habría ninguna falacia en aceptar sus declaraciones como absolutamente verdaderas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su área de experiencia? Todas las cosas. Él falla, nunca falla. Entonces no hay por qué dudar. Entonces lo que ese experto dice es verdad absoluta. Y la Biblia reclama ser esa fuente digna de confianza, la revelación de Dios, de el Dios, me gusta ponerlo así, de el Dios que sabe todo y que nunca miente. Él lo sabe todo. Es profesional en qué? En todo. En orígenes, en lo espiritual, en lo emocional, en el pecado, en el sufrimiento, en el dolor. Todo lo sabe Él. Esa es su área de experiencia. Él es experto, Él es profesionista en esa rama. ¿Cuál? Todo. ¿Quiere un profesionista en lo espiritual? Dios, la verdad es su palabra. ¿Quiere ser un experto en orígenes? De cómo inició el mundo, los planetas, el ser humano, los animales, los árboles, las plantas, todos los peces. El experto es Dios y la verdad es su palabra. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento, dice Colosenses 2:3. En Dios, hermano, en Cristo Jesús, están escondidos todos los tesoros, hermano. Tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si tú tienes a Cristo viviendo dentro de ti, tienes en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No hay razón por qué los creyentes tienen que andar creyendo basura de opiniones humanas si tienen la verdad absoluta. Si el que vive dentro de ti, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres tener sabiduría para todo en la vida? Ve
al profesionista, ve a Cristo Jesús. Él es Dios. Otro tipo de MAA o de mala apelación a la autoridad es apelar a la mayoría. Es cuando dice, pero la mayoría lo cree. ¿Y qué tiene? ¿Y cómo que la mayoría lo crea? Esto es cuando una persona discute que algo, una declaración debe ser verdad simplemente porque la mayoría lo cree. Pero mira, 3 contra 1 millón, pues claro que es verdad lo que dice el 1 millón. Nada más porque la mayoría lo cree, ¿algo es verdad, hermanos? Pues claro que no. La verdad no se decide por mayoría de votos. O sea, no decía, ok, voten los que dicen que esto es bueno. Yo. Y esto es malo. Yo. Gana los que dicen que es bueno. Por lo tanto, esto es verdad. Come on, ¿qué le pasa? Así no se decide lo que es verdad. Y el ejemplo que yo siempre doy, por ejemplo, detrás de mí hay una cruz, ¿sí o no? Ok, pero ¿por qué no llevamos a votación? Y que uno dijera, no, la mayoría dijera, no hay una cruz detrás de usted, pastor. Y la minoría dijera sí. Es más, una persona nada más dijera, sí, ahí está la cruz. ¿Gana la mayoría nada más? Porque dicen que no y es la mayoría. Claro que no. No importa que la mayoría lo diga. ¿Qué dice Dios? ¿Qué enseña la palabra de Dios? Y vean, hermanos, el día de hoy la moralidad la está decidiendo casi la mayoría. Si la mayoría dice que matar bebé por medio del aborto it's okay, ya mucha gente cree que está bien y que no hay nada de malo en eso. Y lo mismo con el homosexualismo y el lesbianismo. Lo mismito la mayoría. Si la mayoría, muchos dicen, y de hecho, esto es una sutileza, porque sabían ustedes que aquí en Estados Unidos de Norteamérica la mayoría está en contra del homosexualismo. ¿Sabían ustedes? La mayoría no acepta eso. La minoría, pero que están en lugares claves, son los que apoyan eso y lo están promoviendo. La minoría, pero que son gobernadores, jueces, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, maestros, sociólogos. Esa minoría tiene mucho control y tiene voz y tiene voto. Pero la mayoría realmente, de acuerdo a encuestas, hermanos, aquí. Entonces, sin embargo, hay algo psicológico seductivo en esto. La gente piensa, ¿cómo puede toda esta gente estar equivocada? Eso me invito a mí, una persona, Dios bendiga su corazón, una hermana muy querida, cuando el pastor Roberto empezó a enseñar la gracia de Dios y a decirles que todo el mundo está perdonado, perdón de pecados, esta hermana de años de experiencia en la vida cristiana no aceptaba. Obviamente ustedes saben que sí, los cristianos todos aceptan que estamos perdonados totalmente, pero esos mismos cristianos practican pedirle perdón a Dios, y el pastor Roberto no cree eso. Para el pastor Roberto eso no hace sentido y es una gran contradicción. Si tú crees que Cristo murió en la cruz y te perdonó todos tus pecados, entonces no hay razón de estarle pide perdón a Dios cada vez que tú cometes pecado, porque eso es negar la obra de Cristo perfecta en la cruz. Ok, pero esta persona me decía, pero ¿cómo todos los pastores están equivocados? Pero ¿cómo la mayoría está equivocada? Porque honestamente es la minoría las que creen en el perdón perfecto, total, final, completo, ya acabado de la obra de Cristo Jesús. Yo no he visto muchos amigos, compañeros de ministerio, pastores, no creen eso. Y tal vez ustedes van a otras iglesias, otros hermanos de otras iglesias, son hermanos, claro que sí, pero no aceptan eso. Entonces, la mayoría también pensaba que la tierra era plana. ¿Sabían que la mayoría creía eso? Y solo un hombre dijo, no, la tierra no es plana, es redonda. ¿Qué te pasa? Se reían, se burlaban. La mayoría dice que es plana. ¿Quién tenía razón, la mayoría o la minoría? Absolutamente. También decían, no, la tierra no está suspendida en el aire. ¿Cómo vamos a estar flotando en el espacio? No, están abajo unas columnas. Y empezaron que unos elefantes, que quién sabe qué. No, hay algo está sosteniendo la tierra. La mayoría también era. La minoría decía, cuelga la tierra sobre la nada. Casi 700.000 años antes, no, casi 2.000 años antes de que el hombre hiciera la declaración que el globo de la tierra está en el aire, flotando,
casi 2000 años, Dios ya había dicho, cuelga la tierra sobre la nada. El Dios creador del universo inspiró a un ser humano para que escribiera eso. ¿Quién estaba equivocado? ¿La mayoría o la minoría? La mayoría. Otro tipo de... Además dice, puede ser que la mayoría está convencida de la declaración exactamente por la misma razón, porque toda la otra gente en la mayoría lo cree. ¿Están siguiendo esto? Esto es chistoso también. Supongamos que aquí hay 100 personas, ¿no? Y aquí hay 2 personas. Aquí entre los 100 son la mayoría que creen en la evolución, y aquí 2 que no creen en la evolución. Y la mayoría, le preguntas a uno de la mayoría, ¿tú crees en la evolución? Sí, ¿por qué lo crees? Pues porque la mayoría lo cree. Pero pregúntale a otro de la mayoría, ¿tú crees en la evolución? Sí. Dice, ¿por qué? Porque la mayoría lo cree. Y resulta que cada uno de la mayoría lo cree porque la mayoría lo cree. ¿No les parece insensato? Y eso puede suceder. Que con la que la mayoría lo diga, y mucha gente el día de hoy así forma su doctrina y su cosmovisión, porque la mayoría lo cree y los otros preguntan, hermano, es lo mismo. Ahora hasta risa, pero es la verdad. La mayoría de los científicos creen en la evolución. Otro ejemplo, vean, de MAA, mala apelación a la autoridad. Por lo tanto, es muy probable que la evolución es verdad, porque la mayoría de los científicos lo creen. Hay dos errores muy grandes. ¿Por qué? Porque está diciendo la mayoría de los científicos no es verdad, la mayoría no lo cree. Hay algunos que lo creen, otros que no lo creen. Pero no vengan porque la mayoría de los científicos no es verdad, no se traguen eso. No creen en la evolución y además la mayoría no decide lo que es verdad. Si la creación es verdad, otro ejemplo de mala apelación a la autoridad, entonces ¿por qué la mayoría de los científicos creen en la evolución? Una vez más, lo mismo, hermano. No es la mayoría los que creen en la evolución de los científicos, y además, aunque la mayoría lo crea, eso no determina si están diciendo la verdad. Otro ejemplo, claro que la evolución es verdad. Mi libro de texto de biología me enseña. Claro que es verdad, porque mira mi libro. Voy a la universidad y mira mi libro de biología. Dice que venimos del gorila. Bueno, qué gran argumento, ¿no? No, porque tu libro lo dice. ¿Y eso qué? ¿Quién escribió tu libro? ¿Y cuál era la cosmovisión del que escribió tu libro? Él dice, el acuerdo general es lo mismo, el acuerdo general de la ciencia es que el mundo tiene billones de años. ¿Y qué con que la mayoría de la gente diga, la Biblia no enseña tal cosa? Claro que toda la vida evolucionó de un ancestro común, de un organismo común. ¿Cómo puede estar equivocados todos los científicos? Pues todos los científicos están equivocados. ¿Por qué? Porque este libro es la palabra absoluta de Dios, y Dios nunca miente. ¿Te acuerdas? Y dicen, pero porque tú lo crees. Claro, ¿y qué? ¿Tú no lo crees? Y ese es tu asunto. ¿Y qué con que yo? Pero lo crees y tú en la Biblia, crees en la Biblia. Claro, yo creo en la Biblia y no me avergüenzo ni tengo miedo de decirlo. Aquí en la palabra de Dios está fundada toda mi cosmovisión, de lo que creo acerca de los orígenes, del significado y propósito de la vida, y de hacia dónde va la historia de la humanidad y el fin de la humanidad como la conocemos el día de hoy. Yo lo creo así como está en la palabra de Dios. ¿Y tú en qué te basas? Si tú no te basas en esto, solamente estás basando lo que crees en opiniones humanas. ¿Y cómo sabes que están diciendo la verdad? Si eres un simio desnudo, parado, que te empezaste a vestir con ropa, ¿cómo sabes que estás diciendo la verdad? ¿Cómo? No hay manera. A menos de que creas un absoluto, se puede llegar a una conclusión. Ok, vamos a continuar ahora con esto, hermanos. Y es hablando de lo que es la cosmovisión. Eso es muy importante. Realmente entienden lo que es una cosmovisión. En los minutitos que nos quedan, ¿qué es una cosmovisión? Cosmovisión no es un término bíblico, ¿ok? No van a menos que esté en un libro que se llama Primera de Roberto 3:16 y la cosmovisión no habla de esto. Es un término filosófico, no es un término bíblico al hablar de cosmovisión. Y lo que leía
en Alemania los filósofos alemanes empezaron a usar este término de cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión o worldview? Okay, en inglés, hermano, es worldview. Y eso lo usan a veces en las novelas en pura. Pero en las noticias, cuando hablan de ciencia y todo eso, el término worldview o cosmovisión se usa, pero generalmente se refiere a cómo vemos la realidad y la vida. Así de sencillo. ¿Cuál es tu cosmovisión? Vean el doctor James Wattside, dice en el universo de la puerta del frente. Dice esto, lo voy a leer, dice: una cosmovisión es un compromiso, una orientación fundamental del corazón. Escuchen, hermano. Foundational orientation of the heart, que puede ser expresada como una historia o un set o juego de presuposiciones. ¿Qué son las presuposiciones? Son assumptions. Asunción. Una asunción es un assumption, algo que we assume, algo que asumimos. En español se llama asunciones, algo que estás asumiendo. Esa es una presuposición. Asunciones que pueden ser verdaderas, pueden ser más o menos verdaderas o pueden ser completamente falsas. Pero si es tu cosmovisión, tú lo crees, aunque sea falso. Entonces dice que puede una orientación fundamental del corazón, que puede ser expresada como una historia, un juego de presuposiciones que sostenemos o creemos. Ahora, ¿cómo lo sostenemos o lo creemos? Conscientemente o inconscientemente lo sostienes y lo crees. Consistentemente o inconsistentemente. Es decir, puede ser que tu comportamiento sea consistente con lo que tú dices creer, o tu comportamiento sea inconsistente con lo que tú dices creer. No importa, pero eso puede ser tu cosmovisión. ¿Acerca de qué? Acerca de la constitución básica de la realidad. Y eso provee el fundamento sobre el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Eso es una cosmovisión, de acuerdo a como la define el doctor James. Pero hay la cosmovisión entonces sirve para ayudar a nosotros los cristianos a entender que la fe cristiana tiene la intención de ser un marco de referencia, un framework, un marco de referencia construido en la autoridad de la palabra de Dios, por el cual construimos la manera correcta de pensar acerca de la realidad y la esencia de la vida de acuerdo a la intención de nuestro Dios. Para eso sirve tener una cosmovisión. Es decir, si tú tienes la cosmovisión cristiana bíblica, toda tu vida, todo lo vas a filtrar y vas a pensar de acuerdo a esa cosmovisión. Ahora pongan atención, porque piensen en el cristianismo el día de hoy. ¿Cuál es la cosmovisión de muchos que profesan ser cristianos? El mundo, no Dios. Profesan ser cristianos y asisten a una iglesia, pero cuando se trata de analizar un argumento o un tema caliente del día de hoy, ¿a quién recurren? ¿A Dios, su cosmovisión? No, recurren a la cosmovisión evolucionista o de humanismo existencial, que no creen en Dios. Eso es inconsistente. Y es una pena, es una tristeza, porque no, la cosmovisión es o eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. ¿Quién eres? O Dios es tu todo o no. Mejor no digas que eres cristiano o que crees en Dios. Decídete, podemos decir. Defínete mejor. O estás en el mundo, absorbe todo lo del mundo y vive de acuerdo a todo lo que el mundo dice. Pero si tu cosmovisión es Dios, entonces vive toda tu vida de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña. Ser cristiano no es asunto de tener un compartimiento de vida que es religioso y otro que no lo es. Eso es ser religioso. Escuchen, ser cristiano, ser un verdadero cristiano, hijo de Dios, regenerado por el poder del Espíritu Santo de Dios, no es
tener un compartimiento en tu vida religioso y otro compartimiento que no lo es. Es decir, ok, entre semana este es mi compartimiento, yo dirijo mi vida como yo quiera. Los fines de semana voy a church, a religión, un compartimiento, otro compartimiento de mi diversión, compartimiento de mi finanzas, compartimiento de eso. Eso no es ser cristiano. Y lo triste es que el día de hoy hay mucha gente que está viviendo ese cristianismo por compartimientos. Entonces, como practica religión, el domingo, su compartimiento de religión, hoy es Sunday, hoy es domingo, voy a la iglesia. Entonces lo que hace es practica eso nada más. Y saliendo de ahí, ya cierra su cuartito de religión y sigue viviendo su vida normal. Eso no es ser cristiano, de acuerdo a la palabra del Señor. Podríamos decir que solo existen dos religiones en el mundo. Escuchen bien. O comienza con la palabra de Dios o comienza con la palabra del hombre. Así de simple, así de sencillo. ¿En qué comienzas tú? Con la palabra de Dios. Yo empiezo con la palabra de Dios. Yo asumo que todos ustedes están comenzando. ¿Acerca de qué? De todo en la vida. You start with the word of God. Or you start with the word of man. O la opinión del hombre nada más. Pero no hay más. Esas son las dos religiones que podríamos decir. La escritura, esto lo puse en mi Facebook página, hermanos. Si quieren hacer amigos de Pastor Punch, nada más busquen Pastor Punch y ya están aquí. Lo puse y mira, dice, la escritura nos enseña que hay un Dios. Esto lo enseña la Biblia. Hay un Dios. Quien espera, God expect us, que nosotros vivamos nuestra vida completa, no partecitas nada más, de acuerdo a su verdad y propósito para todo en la vida, basados en las verdades proposicionales fundamentales de la palabra de Dios. Eso enseña la Biblia, que hay un Dios, no dioses, un Dios que espera algo de su creación, y tú eres creación de Dios. Yo soy creación de Dios. Y Dios espera que nosotros, su creación, los seres humanos, todos, sin excepción, chinos, coreanos, alemanes, griegos, hispanos, americanos, no importa, somos creación de Dios, y de acuerdo a la palabra de Dios, Dios espera que vivamos toda nuestra vida de acuerdo a su verdad. ¿Y dónde está? Aquí en este libro. Dice el doctor David, dice, cosmovisión es en una perspectiva cristiana, dice, implica la existencia objetiva. Cuando decimos esta palabra de objetiva, es algo que vamos fuera de nosotros. Subjetivo es algo dentro de mí que yo creo. Una verdad subjetiva es relativa, porque subjetiva digo, bueno, yo opino, yo creo esto. Y ustedes subjetivamente pueden decir, pues yo no lo creo, o yo creo esto, eso es subjetivo. Pero objetivo es algo que está fuera de todos nosotros. Y dice el hermano David, cosmovisión en una perspectiva cristiana implica la existencia objetiva del Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuyo carácter esencial establece el orden moral del universo y cuya palabra de Dios, sabiduría de Dios y ley definen y gobiernan todos los aspectos de la existencia creada. Es tremendo. Estamos aprendiendo lo que es cosmovisión, worldview, y el hermano Chuck Colson, que este año creo, o el año pasado acaba de morir nuestro hermano, dice, la cosmovisión es la suma total de nuestras creencias acerca del mundo, o el big picture, el cuadro grande, fotografía grande, que dirige nuestras decisiones y acciones diarias. Entonces vean, hermanos, si estamos aprendiendo, vean, ¿qué dirige tus acciones diarias? ¿Qué dirige tus pensamientos diarios? ¿Qué dirige el diario en tu vida diaria? ¿Qué es lo que dirige? O es, si tiene una cosmovisión cristiana bíblica, es Dios. Si no, pues obviamente otra cosa lo está dirigiendo. Espero que hayamos aprendido al menos esto. Vamos a seguir en otro domingo de respuestas. Seguir hablando de esto, hermanos. Tráiganse su cuadernillo. De hecho, yo siempre les animo a que traigan un cuaderno todos los domingos. Hay cosas que uno no puede hacer de edificación. Pónganse de pie. Vamos a hacer despedidos.
Señor, gracias te damos, Padre, por la verdad de tu palabra. Y gracias, Dios, porque eres grandioso y es awesome que pudimos el día de hoy usar nuestro cerebro, que tú nos diste y estamos usando el razonamiento y lo disfrutamos, Señor, porque viene de ti. Tú eres el Dios intelectual, el Dios racional, el Dios de lógica, el Dios perfecto que nos hiciste a tu imagen, y disfrutamos el pensar y razonar, Señor, porque estamos disfrutando algo que viene de ti. Tú nos hiciste seres humanos personales con mente, emociones y voluntad. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es la verdad absoluta y todo nuestro ser está fundado en tu santa palabra. Oramos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un último canto, ¿cierto? Ok, un último canto, hermanos, a disfrutarlo, y después de esta alabanza estamos todos despedidos.